Ya, buenas a todas y todos. En honor al tiempo, vamos a clase. El día de hoy le corresponde a Claudio Braille y Luis Castro hacer la clase sobre lo que es historia e historicidad. Así que a ver si me confirman, por favor, Claudio y don Luis, si están en la sala. Y para que podamos comenzar la clase del día de hoy. Vale, ahí está Claudio. Y don Luis está por ahí. Sí, estamos en la clase. Ya. ¿Me escucho? Ya, súper. Entonces, Buenas tardes. voy a compartir la pantalla y ahí procedemos a que se presenten excelente clase para todos. Ya, bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a realizar nosotros este módulo con don Luis Castro, que en cierto modo este módulo eh, va a ser o va a ayudar, ¿cierto?, a generar el último contenido, que es del trabajo final, ¿ya? En realidad, hablar de historia y historicidad podemos estar hablando todo el día, ¿ya? De muchas cosas. Entonces hoy día vamos a ver eh, breves conceptos para hacer una reflexión, un poco más de divulgación, para dar pie a las preguntas, ¿cierto? En un diálogo, ¿ya? Nosotros, historia y historicidad tiene que ver con varias cosas que tienen que ver con un poco con las señales, con las huellas que tenemos, ¿ya? Entonces, antes de ver este video, antes de ver esta presentación, vamos a ver un pequeño video y continuamos con la clase, ¿ya? Juan Pablo, no sé si tiene por ahí el video. Juan Pablo, no sé si me escuchas. Sí, que tengo que cerrar la pantalla y abrir la otra. Ah, ya, ya. Ya. Vamos entonces con el video. ¿Te presentaste o no, Claudio? Sí, Claudio Valle, vocero del Consejo Nacional, está hablando al aire porque no veía la pantalla, ¿ya? Ah, Pido ya. disculpas. Bueno, empezamos brevemente de nuevo mientras hacemos estas correcciones técnicas. Claudio Valle es quien dirige el diplomado, quien comenzó con la idea de promoverlo el año pasado, a principios de año, a partir del estudio que hicimos en el cuarto consejo. Y aquí estaba. Creo que fue bastante breve en la presentación de su perfil. Pero ahí yo creo que va a mostrar un poco durante la historia. Eso. Así que ahora los dejo con el video introductorio. Avísenme por favor si se escucha, eh, si se ve y si se escucha. ¿Se escucha? No, No se escucha. no. Ya. Esta cuestión está en inglés, el computador de mi esposa está en inglés, no sé por qué mierda está en inglés. Yo también te amo. ¿Yo cómo lo hago? Stop Nani, Stop Nani. Puede estar en español, en castellano, Mapudungun. A ver, ¿qué necesitas? Que se escuche. Vamos a aquí. Eso. Esta presentación. Sí, pero es que como comparte el bebé, ¿en qué está? Ya, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Sí, sure.
Pero ¿dónde le coloco el audio aquí? Aquí. Share sound. Bueno, excelente equipo. Vamos. Avíseme por favor si se escucha el video. Sí, ahí sí. Sí se escucha. Ya, vamos entonces de nuevo. Todo lo que escucharon no fue nada, fue solo una ilusión. Y los dejo con el video del mediador Claudio. Jacques Derrida, la huella. Sin una huella que retuviera al otro como otro en lo mismo, ninguna diferencia haría su obra y ningún sentido aparecería. Jacques Derrida. La luz radioactiva que produjo la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima mató al 30% de la población de manera instantánea, evaporados por ese rayo incandescente que los atravesó la mañana del 6 de agosto de 1945. En contraste con esta luz mortífera se encuentran las sombras de Hiroshima, las impresiones que este barrido resplandeciente dejó tras de sí. Frágiles siluetas emergieron desde las ruinas, sombras que dejaron algunos transeúntes que fueron sorprendidos por ese flujo de energía. Fue tal la intensidad lumínica y destructiva de la bomba, tal su fuerza de captura, que sobre los muros de piedra quedaron impresas las sombras que estos proyectaron por última vez sobre la tierra. Las sombras de Hiroshima son huellas que nos muestran la imposibilidad de totalización de cualquier energía. En el instante de la destrucción absoluta, algo queda, mostrando una resistencia que se hubiese imaginado imposible. Algo de lo desaparecido perdura en estas sombras. Siempre hay una diferencia, un ser otro que aparece como huella de todo lo que se afirma como idéntico a sí mismo. Entonces, en el interior de lo idéntico está lo otro. En toda afirmación de sí mismo está inscrita la huella de lo diferente. Toda mismidad está así, indiciada por lo otro. Pero esa huella es paradójica, porque es una marca singular e irrepetible, dejada por lo que ya no está presente. Pero lo ausente resulta presentado, regresa justo en esa huella. Las personas, en la acción misma en que se encontraban cuando fueron diluidas por esa luz inconmensurable, regresan en ella y muestran la imposibilidad de desaparecerlas del todo. Ya, Claudio, dale nomás. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Primero, nuestra historia, nuestra historicidad siempre está marcada por huellas, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar el video o si no, continúo con mi exposición. ¿Qué les pareció? ¿Continuamos? Ya. Hablar de historia es bien complejo y bien tensionante, ya desde nuestra mirada, desde Pueblo Chango, y los conceptos de historia y historicidad no son lo mismo, se parecen, pero no significan lo mismo, y hay un tercer concepto que es el sujeto histórico, que también se vincula, ya que lo vamos a tratar de ver de ahora. Como le explicaba recién, esto se puede hablar desde muchas dimensiones, pero vamos a ir dando a tipos muy pequeños para ir reflexionando al final de la clase, ¿ya? Juan Pablo, ¿se puede poner la primera diapositiva? Vamos a ver, analizar primero la historia,
¿ya? La historia es una ciencia social, ¿cierto? Que se puede analizar, uno se va al pasado y analiza un momento que está en el antes y que fue, ¿cierto? Y que se envuelve en textos psicológicos, me estoy hablando así porque no tengo la diapositiva presente, geográficos, sociales, políticos, ¿ya? Y se puede dividir, hay muchas definiciones, en una macrohistoria, una mesohistoria y una macrohistoria. Una microhistoria puede ser el nacimiento de alguien, por ejemplo, o cuando alguien se vuelve un bote, por ejemplo, ¿cierto? O que tenga un significante. Una mesohistoria tiene que ver con un evento regional, la fundación de Huasco, por ejemplo, o la fundación de los Médanos, ¿ya? Y la macrohistoria, que tiene que ver con contextos más generales. Ya, sin embargo, se nos tensiona automáticamente cuando hablamos de historia. ¿Y por qué se nos tensiona? Porque hay varias dimensiones que nos hacen cuestionarnos varias cosas. No quiero ocupar términos muy peyorativos, ¿ya? Porque nuestra historia es una historia europea. Ya, lo que nos pasa hoy día en los colegios, lo que nos pasa en el contexto social, tiene que ver con una visión eurocentrista. No hablan de la Mesopotamia, los griegos, los romanos, de la filosofía griega, pero resulta que nosotros estamos en Latinoamérica. No nos hablan hablamos de la Edad Media, del Renacimiento europeo, pero no se habla de Latinoamérica. Ya, hoy día el pueblo aymara, por ejemplo, está en el año 5000. Hay una historia y una prehistoria que es propia de Latinoamérica y ahí se genera un problema. ¿Ya? Esa es la primera problemática que tenemos en la historia. ¿Ya? Y la segunda problemática, hay más, hay muchas más, yo quise tomar dos, que tiene que ver un poco con este pensamiento de nuestra historia, que es muy aristotélica, basada en la filosofía griega, en que hay sujetos superiores y seres inferiores. ¿Ya? Muy propia de la cultura europea, muy aristotélica hasta el día de hoy. O sea, la historia que conocemos, además de tener este matiz que es europea, y no contempla lo contempla muy poquito, la escriben personas que no son de acá, con el concepto de que ellos son superiores y seres inferiores. O sea, seres superiores y siervos por naturaleza, así lo llama Aristóteles, creo. Entonces, todos los Casterville, todos los que hablan de nuestro pueblo o de los pueblos de Latinoamérica, tienen ese conflicto, ¿ya? Que los ven desde una externalidad, lejano, y bajo esa mirada de que son seres superiores y seres inferiores, ¿ya? Entonces, se nos presenta una problemática grande cuando hablamos de historia, ¿ya? Desde nuestra perspectiva. Juan Pablo, ¿se puede pasar a la otra? Ya. Hay otro concepto que es historicidad, ¿ya? Creo que la están viendo ahí, que se refiere a la condición o la calidad de ser histórico, ¿ya? Es decir, que yo me voy al pasado y hago una reflexión, ¿ya? Y yo considero los eventos que ocurrieron, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Me voy al pasado y hago una historicidad. Oye, ¿por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial? Y hago una. Ya estoy hablando de eurocéntrico, mírense. Está tan metido en el cerebro y lo hacemos, ¿ya? ¿Cómo se influenciaron? ¿Ya? Entonces, la historicidad permite hacer una reflexión del pasado. ¿Ya? Ya no es un evento del pasado que está estático, sino que yo hago una reflexión en mi persona. ¿Ya? Y eso nos permite entender una complejidad, entender por qué ocurrieron las cosas a ciertos aspectos, ¿ya? Quiénes participaron en qué sé yo. Y hay un tercer elemento que no está acá, que también yo creo que lo consideré ahora, que tiene que ver con el sujeto histórico. Que el sujeto histórico se vincula con la historia, la historicidad, pero desde el presente. Yo soy un sujeto histórico hoy en día, por ejemplo. ¿Ya? Yo paso a ser parte de la historia en este momento. Voy al pasado, reflexiono del futuro, analizo y hoy día hago acciones en el presente. ¿Ya? Tres conceptos: historia, historicidad y sujeto histórico. ¿Ya? Y vamos a ir reflexionando brevemente,
para darle paso a don Luis, con un elemento para que lo vamos reflexionando. Vamos con el primero, Juan Pablo, si puedes pasar a la otra. Independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Es un sujeto, una historia, ¿cierto? Se indemnizó el Estado. ¿Cómo yo paso a historizarla? La analizo. ¿Ven ahí algún indio, algún negro? No. Ser inferiores, seres superiores. Los negros sirven por naturaleza y los indígenas hay que matarlos a todos. ¿Ya? Ahí hago mi reflexión de historicidad y como sujeto histórico ahora, ¿qué hago respecto a eso? ¿Ya? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora. Como sujeto histórico, ¿qué viene en esto? Siguiente, Juan Pablo. Siguiente diapositiva. Revolución Francesa. La Revolución Francesa que nos pasan hoy día en los colegios nos pasan como que está bien que lo pasen así, como un gran avance civilizatorio, ¿ya? En que los pobres se rebelan contra los ricos y se hacen derechos de igualdad. Y que está súper bien, ¿ya? Pero nuevamente, si analizamos la foto, vamos a ver derechos para los ricos y ricos pobres, pero para los blancos. ¿Ya? En este avance ni siquiera se nombra a los indígenas y los negros siguen siendo esclavos. ¿Ya? Siguiente, Juan Pablo. Sin embargo, hay otros eventos históricos que están en el pasado que son importantes ir considerándolos. ¿Ya? Aquí yo no estoy cuestionando la historia, estoy cambiando el foco. ¿Ya? La Revolución Negra en Haití. Cuando llegan los europeos, ¿cierto?, a este paraíso en que los indios indígenas los masacraron a todos y trajeron muchos negros, los negros se rebelaron, po. Pero hay un nombre que anoté por aquí, que es Pierre de Bernau, que es un negro que dice, nos vamos a independizar. Ya habla con Francia y hace la independencia, es la primera independencia del mundo. Ya, una de las primeras. Ya, obviamente le dicen que sí y mandan a Napoleón a que los mate a todos. Pierde Napoleón, la primera batalla que pierde Napoleón. Sin embargo, nuevamente vuelve y los matan a todos. ¿Ya? Segunda, Juan Pablo, la última. Y hay un evento, que ya nos llegamos ya a Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica, hay mucha historia, momentos históricos que son importantes analizarlos desde América, en Chile, en México, en varios lados. Yo tomé estos que son como de ejemplo, ¿ya? Que es la revolución del Alto Perú, que yo creo que es una de las revoluciones de mayor potencia, significancia y en avances de avance civilizatorio, que es la revolución del Alto Perú en 1780. ¿Ya? En ese tiempo, ¿cierto? Hablamos de los incas, estaban los suyos, los Collasuyo, el Inti Suyo, que éramos parte, que llega del Perú hasta la séptima región, nosotros éramos parte de ese territorio. Y los españoles están gobernando, y cuando aparece se llama José Gabriel Concardi, algo así, que es un aymara quechua, que es un curaca, que ve lo que está pasando en la región, que hay esclavitud, y dice, no, esto no puede seguir sucediendo, nos vamos a rebelar. Y ve que son pocos, no son muchos, son indígenas que eran pocos, no tenían fuerza militar, y ¿qué es lo que hace? Negocia con los afro. Y le dice, oiga, peleemos juntos. Y le ofrecen que sí, los esclavos. Pero no solo eso, sino que toma a los mestizos. Le dije, oye, busquemos oportunidades de los mestizos. Todos por eso. Y busca un cuarto elemento, a los blancos pobres. Y le dice, oye, juntémonos todos, independicémonos, evolvemos la esclavitud y trabajo digno. Es la primera revolución en reivindicación de derechos del mundo. Antes que todas, las que dije recién. Es la primera. Lamentablemente,
Francisco Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, que era un curaca, que era un pensador, hablaba como 4 idiomas, era un tipo descendiente de Inca. Él plantea la libertad de la esclavitud. En esa fecha, que es 1680, la eliminación del trabajo forzado. En ese tiempo, acuérdense que había un decreto que los eran indígenas, eran los trabajos forzados. O sea, no se pagaba nada. Y la compensación de los feudales. Lamentablemente, como ha ocurrido en América y en el resto del mundo, Francisco Condorcanqui no era un militar, no tenía estrategia militar, era un pensador, no tenía armas. Pero lamentablemente, el efecto más contrario de que su revolución duró 6 meses es que sus compañeros curacas lo traicionan, quienes pensaban que era mejor negociar con los españoles, principalmente los curacas que eran de alto dinero, de alta adquisición, y lo traicionan. Tupac Amaru fue descuartizado, matan a la mujer, pero genera un levantamiento a nivel mundial en derecho reivindicatorio, ¿ya? Estoy dando algunos ejemplos de influencia latinoamericana que son súper importantes, considerarlas, ¿ya? En el pueblo podríamos hablar también de un proceso histórico que tiene que ver con el pueblo mapuche, el desastre de Curalagua, parece, por ejemplo. Desastre. Pero los mapuches ganaron. Entonces empezamos a analizar de la historia y de la historicidad. ¿Ya? Entonces, como para llegar a esta reflexión de la historia, historicidad y sujeto histórico, me vine del mundo, pasé por América, estoy llegando a Chile. ¿Ya? Y ocurre un momento histórico en Chile. Juan Pablo, pasa la siguiente palabra, siguiente diapositiva. Un pueblito que se junta, personas que se juntan y hacen un reconocimiento o buscan la identidad de sus raíces, en esas huellas que están. Ahí está mal la fecha, 1690. ¿Ya? Y ahí viene una pregunta. ¿Qué nos llevó a organizarnos? ¿Fue porque se nos ocurrió? ¿Viene de un pasado? ¿Va hacia un futuro? ¿Ya? Ahí hay unas fotitos que hay pescadores, hijos de buzos, hay gente que le gusta la mar, gente que marisca, gente que está vinculada al mundo espiritual, gente que solamente va a la playa a recolectar. ¿Ya? Entonces, este momento histórico que vive el Consejo Nacional del Pueblo, el pueblo chango, se baja con una historicidad porque la empezamos a reflexionar, y hay un sujeto histórico que está en el presente y que vivió el momento desde el presente. ¿Ya? Por lo tanto, analizamos estas 3 líneas de pensamiento con un actor que fue el actor principal, uno de los actores que marcó desde el inicio, que en este caso se encuentra don Luis Castro presente y que empieza a hablar ahora como sujeto histórico para hacer la historia. ¿Ya? Don Luis Castro lo dejo presente con la diapositiva para que continuemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Claro, acá en este Chile, ¿cierto? Existimos los descendientes de un pueblo, que es el pueblo chango, y la pregunta, como bien lo dice, ¿qué nos llevó a organizarnos como para buscar y ser reconocidos? En Chile, ¿cierto? Estaban siendo reconocidos varios de los pueblos ya, habían 9 pueblos reconocidos, ya, preexistente a la creación del Estado de Chile. Y en nosotros en varias oportunidades habíamos buscado el reconocimiento a través de 2 clanes, llamémosles, que existían en Chile. Ahí estaba por el lado sur, llamémosle, más al sur, que estaba el último constructor de balsa de Cuero Lobo, la familia de Felipe Rivera Marín, ya, en Chañaral de Aceituno. Y en el otro lado, extremo norte, estaba también incipiente Brenda Gutiérrez, ya, Almendares, en Tatalpaposa. El chango, nosotros los changos no teníamos gran interés, ¿cierto?, de ser reconocidos por el Estado de Chile, puesto que en el borde costero lo podíamos desenvolver sin mayores tropiezos.
ya sea por la característica geográfica y también por los recursos que existen, que todos nosotros sabemos. Y ellos buscaban el reconocimiento porque se habló en un principio a través de una oportunidad, ¿cierto?, donde baja un antropólogo que es Meyer y encuentra, ¿cierto?, a los changos construyendo la balsa de Cuero Lobo. Y ahí se encuentra con un grupo de changos y dice, bueno, este grupo se denomina chango, el Estado de Chile dice que está extinto, ¿ya? Y se comienza a hablar de nuestro pueblo. Pero no basta eso. Entonces comienza la lucha por ese lado para ser reconocido. Cuando somos minoría, como la historia lo dice, es muy difícil conseguir, ¿cierto?, ser reconocido por algo, en este caso como pueblo. Y también, por otro lado, ¿cierto?, el conocimiento del méano y que se torna a través de una transmisión que se hace a través del mundo, entonces también se da a conocer que las pictografías corresponden a los changos y que habitaron en Taltalpaposo. Entonces ya habían dos circunstancias que dan por hecho que existieron los changos, ¿ya? Y estamos buscando por estos dos lados, ¿cierto?, que decir que estamos presentes en ese entonces. No fue posible en forma separada. Y Brenda Gutiérrez en ese entonces piensa, ya, que hay que unir a los changos. Y hace un llamado desde Taltal que se transmite de boca en boca a través del borde costero, llegando a los diferentes territorios, ¿ya? Y acude acá 33 clanes familiares, 33 familias a Taltalpaposo, ¿ya? Y para ver y organizarnos como pueblo para buscar el reconocimiento, ¿ya? Y en ese entonces los clanes se organizan, se piensa, se discute y se crea la organización tradicional que es el Consejo Nacional del Pueblo Chango. Y se buscaron, también se ve el sistema de gobernanza que vamos a tener, cómo lo vamos a organizarnos, qué tenemos que hacer dentro del territorio, ¿ya?, para reunir a los changos, ¿cierto?, congregarlos para tener una mayor fuerza y comenzar a pedir nuestro reconocimiento. Las familias se van a sus territorios, comienzan a congregar a todos los changos que están ahí, se hace, ¿cierto?, también hace un llamado también a los gobiernos que el chango está presente en el territorio, que no somos un pueblo desaparecido, ¿ya? Y desde el más pequeño hasta nuestras compañeras, nuestros jóvenes, nuestros hijos y nietos, levantaron un llamado ante el Estado de Chile para que fuésemos reconocidos, ¿ya? Y podemos pasar a la diapositiva que sigue, por favor. Bueno, en esta organización que se forma el Consejo Nacional del Pueblo Chango, ¿ya?, se toman todas las directrices, como le dije, para poder congregar a nuestro pueblo. Se lucha también. Y allí también se hace alianzas, como bien decía Claudio, ¿ya? También buscamos alianza con la pesca artesanal de ese entonces,
buscamos, lo unimos con los changos de más al sur y los de más al norte, ¿ya? Y comenzamos a exigir nuestro reconocimiento, ¿ya? La otra diapositiva, por favor. Ahí hicimos también y tocamos ahí como el Estado, ¿cierto? Para poder ser reconocidos los pueblos, necesitan de una ley. Y ahí también tuvimos que buscar, a través del Consejo Nacional, las personas indicadas, que eran los diputados, los senadores que tenían que ver, ¿cierto?, con este tema, y se proyecta o se hace un anteproyecto de la ley de nuestro reconocimiento que fue tramitada, y posteriormente obtenimos el reconocimiento del pueblo chango en el diario oficial, que fue el 17 de octubre de 2020, ¿ya? Ya ahí estábamos más consolidados ya sobre el tema, nos faltaba mucho todavía, y necesitamos también en ese entonces decir, bueno, ¿cómo lo identificamos ante el mundo, ¿cierto?, ante el Estado de Chile? Y allí, pasemos a la otra diapositiva, por favor, y allí se discute por 3 meses y medio, donde se agregaba, se bajaba y se saca un símbolo que es nuestra huipala, que encierra la cosmovisión de nuestro pueblo. Lo costó bastante realizar y llevar a cabo esta huipala, que es el símbolo que nosotros hoy tenemos y está reconocido a nivel mundial, ¿ya? Donde refleja toda nuestra cosmovisión, que es la diferencia, ¿cierto?, que se hace una huipala de una bandera. La bandera es dominio, posición, la huipala es la cosmovisión que tienen los diferentes pueblos, ¿ya? Y ahí encierra, ¿cierto?, lo que es la casa, ¿cierto?, lo que es la niebla, la Camanchaca, lo que es el mar, los cerros, los colores también que encierran, que le da sentido a nuestro pueblo, que es la arcilla, ¿cierto?, que es la constelaciones, y también encierra a los pueblos. Hasta ese entonces habíamos 9 pueblos reconocidos y nosotros éramos el 10º pueblo reconocido. Ya se toma esta huipala, ¿cierto?, que fue también diseñada por Jaime, un diseñador, ¿cierto?, gráfico con arraigo también de Pueblo Chango, que pertenece a la localidad de Caldera. Y se toma la determinación que se bajarán todos los símbolos que teníamos con nosotros, como las banderas que teníamos nosotros en nuestros rucos, en nuestras casas, en nuestros territorios, para tener un solo símbolo de este tipo, para no llevar a la confusión a nuestro pueblo, que solamente este era el símbolo que lo iba a representar, ¿ya? Bueno, el próximo diapositiva. Ya, habíamos pasado una etapa, ¿cierto?, de la necesidad de reconocerlo, fuimos reconocidos, ya creamos un símbolo, pero a la vez teníamos la gran problemática que el Estado de Chile dice, bien, están reconocidos, pero nosotros no lo podemos acreditar mientras no haya un estudio por el organismo competente que es CONADI, que es una oficina creada por el Estado, ¿ya? Y es así donde comenzamos como consejo, ¿cierto?, a dialogar con el Estado a través de CONADI, ¿ya? Y con reuniones para acá, conversaciones para acá, vía online, presenciales,
con harta resistencia también, y al final de un largo tiempo se determina hacerse el segundo estudio, ya, sobre nuestro pueblo. Claro, y esta tuvo ciertas características en la cual el estudio donde se determina los criterios, ¿cierto?, de la calidad indígena y la construcción de los apellidos castellanizados que existían, ya, sobre nuestro pueblo. La realiza la Universidad Arturo Prat, el decano de ese entonces, el señor Cedris. También se adjudican a este proyecto ellos para hacer este levantamiento, y pocos recursos según ellos, no van a todo el territorio, existen parte del territorio nomás que es de la segunda hasta la cuarta, dejando en ese entonces también la quinta fuera, y también la primera y la zona de Tarapacá. El señor Cedri, en ese entonces tuvimos también, dentro de esas largas conversaciones para este estudio, él tenía una predisposición ya establecida, que nuestro pueblo no existía solamente existió, según él, solamente en Arica. ¿Ya? Y ahí tuvimos un encontrón muy fuerte con el señor Cedri, y finalmente recorrió las partes le exigimos que pudiese ampliar el radio, ¿cierto?, de visitas, y hicimos acercamiento, ¿ya? Y logramos, ¿cierto?, realizar este estudio con el compromiso también de que se nos presentara para poder corregir. Y esto fue entregado, este estudio, en Punta de Choro, ¿ya?, donde se revisó por el Consejo, y tenía muchos errores, ¿ya?, que no se ajustaban, ¿cierto?, a nuestro diario vivir, o también cómo ha sido nuestra cultura y nuestra cosmovisión dentro del territorio. Y aquí también también una problemática, que si aceptamos o no aceptamos el estudio. Si no aceptamos el estudio de esa manera, iba a pasar un largo tiempo para que nuevamente se tuviesen los fondos para corregir y ampliar este estudio, o bien íbamos a ser reconocidos, y en el camino se iba a ir subsanando la situación. Y se aceptó de esa manera, ya sabiendo, porque ya, bueno, estábamos reconocidos chango, pero ahora teníamos la posibilidad de acreditar a nuestra gente, y también formar comunidades, ¿ya? Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Junto con todo este proceso también viene un proceso de levantamiento, como dice Claudio, que cuando existen ciertas características en los países de opresión, de necesidades, generalmente se producen hechos que en la historia que son relevantes, ya, y que ya él lo enumeró muy bien en ese sentido, y de acuerdo a los hechos que estaban ocurriendo en Chile, se produce una explosión, ¿cierto?, de necesidades, y los jóvenes se levantan, ¿cierto?, para exigir cambios radicales en el sistema y en la forma de gobernar en Chile. Y esto dio resultados, ¿cierto?, para hacer un cambio en la cual se viene este proceso de cambiar la nueva constitución,
¿ya? En este proceso también, ¿qué es lo que sucede? Que por derecho propio de los pueblos de autogobernanza se lo que hacen en ese entonces es la necesidad de crear, ¿cierto?, un proceso de, ¿cómo le manifiesto? De que nuestro pueblo sea representado ante el Estado de Chile a través de los procesos constituyentes. ¿Ya? Y mira. Y este proceso eligen a 2 representantes en ese entonces, el pueblo chango, que fue Brenda Gutiérrez, Luis Castro, para que fuésemos al proceso constituyente. ¿Ya? Y finalmente fracasamos en ese sentido, porque políticamente entran 2 personas que van por un lado político y salen, representan a los changos y que posteriormente el pueblo lo desestima, que ellos no lo representan. En la cual también no hicieron ninguna presentación de que favoreciera a nuestro pueblo, indicaciones que en realidad tienen que ver con la naturaleza, con los recursos y que nos interesa también a nosotros en todo contexto. ¿Ya? Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, en la diapositiva ahí estuvimos presentes en este acto, ya que el constituyente no hace ninguna presentación, ¿cierto?, ante el proceso constituyente, y los changos se reúnen entre sí, y en Valparaíso se reúnen los changos del Éxodo con con parte del consejo, y comenzamos a preparar junto con Felipe Rivera Marín, que también presenta, ¿cierto?, desde un principio había estado vigente ahí presentando la lucha por ser reconocido y las reivindicaciones nuestras. Y se hacen estas exposiciones en la cual fue una muy buena experiencia, donde se dejó bosquejado y se reconocía el Consejo como organización tradicional y reconocían que por primera vez, llamémosle, estábamos nosotros en el proceso constituyente como verdaderos changos y no como personas que en realidad no lo representaban. ¿Ya? La otra diapositiva, por favor. Claro, habíamos avanzado lo bastante, ¿cierto?, en la zona norte, con el reconocimiento, con el estudio, aunque sea mal hecho, que se lleva a cargo, pero estaba todavía pendiente el estudio de la quinta región. Y ahí comenzamos a luchar y a pelear para que este estudio se realizara. Después de 3 años, de lucha, ¿cierto?, de conversaciones, de visitas, nuevamente con los servidores públicos, director de CONADIE en eso entonces, bueno, pasamos por varios directores de CONADIE y también por diferentes gobiernos. Seguimos luchando con, ¿cierto?, la ministra, lo presentamos ante la ministra de Desarrollo Social, ¿cierto? En los territorios también levantamos las diferentes inquietudes. Al final se logra, después de 3 años, se logra el estudio en el cual hoy en día se realizó también, se incluyó la sexta, ya la quinta, que es el origen del estudio, y también
se hizo un repaso, se está haciendo hoy en día un repaso en la zona norte, en los puntos que no se hizo el estudio anterior, y hubieron changos que no tuvieron la oportunidad de presentarse a este estudio y para poderse acreditar. Así que ahí se está trabajando desde Tarapacá, desde la segunda, la tercera, la cuarta ya también se hizo a través de un estudio que se hizo por Santiago, de la CONADE de Santiago, y también en la quinta y en la sexta. ¿Ya? Por favor, el otro diapositivo. Bueno, este estudio consiste en un socio antropológico de cultura y territorialidad y apellido del pueblo chango desde la primera región hasta prácticamente hasta la sexta, que es lo que hoy día hemos podido avanzar. ¿Ya? El otro diapositiva. Desde que tenemos esa. Ya. Junto con todo este acompañamiento para poder ser acreditado, formar comunidades, que es lo primordial para poder conformarlo como pueblo, ¿cierto? Y también se acompañaron buscando los derechos de nuestro pueblo dentro del territorio. Y ahí hay una gran brecha actual, porque el Estado tiene diferentes oficinas para cada cosa, y cada cosa no conjugan entre sí. Entonces, la parte territorial, que tiene que ver con bienes nacionales, pero que también tiene que ver con la Armada, que son los 80 metros que delega bienes nacionales sobre la Armada de Chile, que le entrega en administración, y también aparece también la Subsecretaría de Pesca, viendo la administración y el manejo dentro del borde costero que compete a los recursos, ¿cierto?, que están en el mar. Y ahí se ha continuado la lucha, todo eso está en proceso, nos falta mucho todavía por terminar, ¿cierto?, de darle la fuerza necesaria para poder ser respetado como pueblo, ¿ya? A pesar que en nuestro reconocimiento somos el único pueblo que el Estado de Chile lo ha reconocido con un territorio, dice explícitamente, dice en nuestro reconocimiento de la ley, ¿ya? Dice todo, desde la segunda a la quinta región, todo el borde costero, isla, islote y loquerío, ¿ya? Y en el BIS 65 dice que el Estado deberá velar por el ecosistema, la biodiversidad y el hábitat de nuestro pueblo, ¿ya? Claro, y ahí también entra desarrollo social, CONADE y todo eso, y hemos estado en este tiempo, ya 4 años, ya hemos estado corriendo lentamente la barrera, ya para poder darle los derechos y también darle el lugar que corresponde a nuestro pueblo. Eso es lo que le puedo comentar y decirle sobre la historia de nuestro pueblo hasta el día de hoy. Y bueno, y los changos de hoy, lógicamente, que han ido evolucionando desde el tiempo, ¿cierto?, donde no usábamos nosotros taparrabos, usábamos ciertos adornos de concha, donde usábamos zapatos de cuero de lobo, usábamos pieles de guanaco, de zorro, que los cubríamos y los abrigamos. Ahora a un chango que ha recibido una educación occidental, que esperamos que esa educación sea aprovechada para el servicio de nuestro pueblo, ya jóvenes como hay en este momento, sociólogos, que son técnicos, que son abogados, que están en esta etapa de los tiempos, y donde el chango también ya no camina por el borde costero, sino lo hace a través de vehículos, ¿cierto?, y todo esto, ¿ya?
y estamos insertos los changos también revueltos con la pesca artesanal que ejerce nuestra cultura, ¿ya? Y esperamos algún día ser respetados y los consideren como pueblo y no como una organización que el Estado crea para la explotación de los recursos en el borde costero, ¿ya? Y para poder también defender lo que corresponde dentro del marco de la ley, en la cual hoy en día el 80% del borde costero está, cierto, entregado a la pesca artesanal, el restante, el 20%, está entregado a la industria, a parques nacionales y también a áreas protegidas. Y ahí tenemos la tarea con medio ambiente, como le decía, con los diferentes organismos del Estado. Dejo abiertas las preguntas y eso es lo que le puedo contar dentro de la historia. ¿Hay alguna pregunta que desean formular? No sé si en el chat han ido consultando algo. Hasta el momento solo Mario Vallejo dice hola a todos. Mario Vallejo de Caleta, Aptao, Antofagasta. Es lo que hay en relación a la clase. Ahí había una pregunta que había dejado Claudio para retomar esto de la historia, la historicidad y el sujeto histórico, entendiendo al pueblo chango. Y era que cómo ustedes pueden compartir su perspectiva, por ejemplo, de cómo ustedes vivieron el estallido social, entendiendo que fue un momento importante para Chile y que en el que también el Consejo intentó hacer varias gestiones. Sí. Así que eso, está la palabra abierta para que puedan compartir respecto a lo que se ha estado hablando el día de hoy. Una pequeña síntesis. La historia es los hechos históricos vistos por cierto sesgo. La historicidad es como el sujeto define esa historia rompiendo los sesgos, y esa es la historicidad, y el sujeto histórico es la persona que representa su subjetividad, su experiencia, y las pone a cuestionar la historia. Y en eso, como bien decía don Luis, el pueblo chango ha tenido una lucha primero por salir del anonimato, supuestamente éramos un pueblo muerto, y luego de eso ir viendo todas las posibilidades de gestiones en los momentos en que se dio una lucha ya de décadas, hasta el reconocimiento oficial decretado por ley. Tranquilo. Y después todas las gestiones que se han hecho para los estudios, los encuentros, y así un sinfín de gestiones que le competen al Consejo, porque no es que el Consejo pueda ver todas las cosas, pero en esa gestión ha estado encaminado construyendo esta historia, esta historicidad del pueblo chango, en la que muchos sujetos históricos, yo creo que todas y todos en nuestros territorios hemos tenido una manera de replantear la historia que se aprende en los colegios, que no han impuesto culturalmente. Así que la pregunta va por ahí: ¿cómo ustedes han vivido su historicidad? ¿Cómo ustedes han aportado a deconstruir la historia, a romper los secos que se ha tenido referente al pueblo? Y cómo han vivido los últimos sucesos históricos importantes entre los estudios, si han sido parte o no, en el estallido social, qué tal les afectó ese contexto, y así, hasta el día de hoy, si han participado en los consejos, los encuentros nacionales, qué les ha significado para ustedes, etcétera. Está la palabra abierta, y Claudio y don Luis, si quieren mediar o intervenir algo más. Sí, yo puedo dar una opinión a la que tú estás planteando, Juan Pablo, que un poco que tiene que ver con las huellas que yo decía. O sea, el estallido social, bueno, fue un estallido social, fue por una explosión, una circunstancia del momento, o es una consecuencia de varias acciones que vienen de muy atrás. Yo recuerdo que en 2016, 2015, me acuerdo que a través de la Federación de Pesca Submarina
tratamos de levantar en ese tiempo una identidad chango en ese tiempo, en la Federación Chilena. Yo fui presidente de los deportistas 3 años de Chile. Dimos la hora porque no tenía nada que ver la Federación Chilena con los changos, ¿ya? Pero ya ahí habían grupos de organizaciones que eran, por ejemplo, los buzos a pulmón, que eran como mí, me acuerdo que pertenecíamos a un grupo. Entonces ya habían evidencia y levantamiento en distintos lugares. Y yo creo que nosotros éramos un momento. Y me imagino que el resto en sus territorios ha estado pasando en otras peleas, en otras necesidades. Entonces, cuando comienza el estallido social, fue como este es el momento. Yo me acuerdo que nos juntamos con un grupo de colegas, hicimos varios cabildos en Valparaíso, que se transformó en un documento que se mandó a las universidades, que se llamaba 1790 necesidades del pueblo, me acuerdo. Lo hicieron todas las universidades, y esa fue la base de la primera constitución, de la primera propuesta. Ahora yo me pregunto, de todas esas necesidades que habían, que eran como 10 prioritarios, AFP, salud, territorio, reconocimiento de los pueblos originarios, ¿qué se cumplió? Nada. O sea, y ahí yo me hago una reflexión como sujeto histórico, historizándolo. O sea, hay una necesidad, porque eso yo creo que nos ha ido, porque viene de antes, viene de algunas huellas que hay que analizarlas, y esas necesidades que hasta el día de hoy siguen, reconocimiento, en nuestro caso, el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿cómo hacemos para que se convierta en una política pública, por ejemplo? Hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo llegamos a ese reconocimiento público? O sea, el reconocimiento del pueblo chango fue una etapa, la acreditación es otra etapa, pero después de la acreditación, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a quedar el papelito guardado en el bolsillo y vamos a seguir así nuestro camino? Tenemos que hacernos toda esa pregunta. Por eso a mí me llamaba la atención con Cardi, que le explicaba recién, porque cuando ocurren estos movimientos sociales y de gran potencia, que hay muchas realidades de cada uno, aparece el liderazgo. Y son liderazgos individuales que al final buscan votos. Y al Consejo le ha sucedido, y de repente otro toma otra decisión y hace un grupo aparte. Y dice, esto es lo mejor. Entonces, el desafío que tenemos que hacernos, viendo la historia hacia atrás y la necesidad que tenemos, es cómo vamos a transformar toda esa fuerza en una política más adelante. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacernos todos en este momento en la casa. O sea, después de esto, ¿qué viene después de esto? Y ahí se me viene el concepto de utopía, por ejemplo. Un concepto tan perdido hoy en día, porque la frase común hoy en día que hay dos frases, y no la dije recién, se me había dicho, que la primera frase, vienen a arreglar la raza. ¿Se acuerdan? Arreglar la raza. Y la segunda frase, que es muy conocida, que la escucho en todos lados, que dice, pensaste. El problema es que pensaste. ¿Has escuchado esa? Y el pensar nos lleva a una utopía. ¿Qué es lo que queremos nosotros como sociedad? ¿Cómo queremos nosotros como país? Y para eso tenemos que estar todos juntos. Entonces, no sé si tengo respuesta a lo que estás planteando, estallido social, sino que más preguntas. O sea, más preguntas al final que tenemos que reflexionarla. Eso puedo opinar. Gracias, Claudio. ¿Alguien más que quiera compartir en torno a estas reflexiones que están surgiendo? A cómo conocemos la historia, a cómo nos volvemos sujetos históricos y transformamos esa historia en una lectura crítica, en una reescritura crítica, con un abordaje de historicidad, acogiendo lo que dice Claudio, qué va a pasar después, cuando ya tengamos la acreditación, qué pasa en nuestros territorios, qué pasa con nuestros clanes, con nuestras familias, con nuestras comunidades. ¿Alguien más quisiera sumar? Nelson abrió su micrófono. Todo suyo el escenario, Nelson. ¿Está por ahí? Ahí está, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Saludos. Quería hacerle una pregunta a don Luis. Es con respecto a que en una de sus diapositivas
decía que el reconocimiento chango es en 1870. ¿Y a qué se refería? No escuché la razón de esa diapositiva. Quería preguntarle cuál era por qué era esa foto y salía esa fecha. No, ahí hubo un error, como decía Claudio anterior. Nosotros fuimos reconocidos en el diario oficial el 17 de octubre del 2020. ¿Ya? Nosotros, sí, agregarte que nosotros somos un pueblo que proviene yo creo que es uno de los pueblos más antiguos de Sudamérica, ¿cierto? Que provenimos de hace 12.000 años más o menos, ¿ya? Desde el sur del Perú. Y eso que estaba ahí, en realidad, claro, te llevó a reflexionar ahí. Claro, es un error que cometimos en colocarlo, ¿ya? Pero esa es la fecha que nosotros fuimos reconocidos en el diario oficial, el 17 de octubre de 2020. No sé si contesté tu pregunta. Sí, igual yo quería contar una historia. ¿Puedo contar una historia? Que leí la otra vez. Por supuesto, Nelson, todo suyo para que nos comente. Es que igual hay en una comunidad indígena allá en Coquimbo, Mapuche, sacó un librillo donde hablaban de la historia de los primeros, cuando venía Pedro de Valdivia, pasando cuando entró por Copiapó, y venía pasando cuando pasó Huasco, y que ahí fueron los primeros españoles muertos acá en territorio de Chile, que fueron entre Huasco y Coquimbo. Y esa acción que después tuvo implicancias, que mataron muchos caciques y todo, una persecución muy fuerte. Ese hecho lo hizo el pueblo chango, porque fue entre Huasco y Coquimbo y iban por la costa. Entonces el pueblo chango fue primero que le dio la cara a los españoles, bueno, en su invasión. A eso quería compartir. Ya. Buena historia, Nelson. Sería bueno reescribir esa historia y preguntar qué está pasando hoy en día. Bien. Compartan más historias, pues. Disculpa, no sé, ahí, Claudio. Disculpa, Juan Pablo, que lo que dice Nelson es cierto. De hecho, hay unos libros. Hay alguien que escribió de Huasco, que escribió la historia. Ahí estaba el cacique Maricán D, que era del Perú Inca, y habían varios caciques ahí. Y justamente cuando llega, dicen ahí, los changos se unieron todos y le sacaron la mugre. Y acá en Valparaíso ocurre lo mismo. ¿Ya? Y después los mandan a leccionar, le dicen, ya, vamos, lo que pasa siempre en la historia, que les prometen, y dicen, ya, nos vamos a juntar ahora a conversar, y los matan a todos. ¿Ya? Pero es súper, y eso está escrito, lo hizo una persona en el Valle Huasco, y lo hizo como una novela, ya no me acuerdo el nombre, pero es interesante ir contando esa historia, porque cuando nosotros nos vamos para atrás a contar de nuestro ancestro, por eso decía que la historia, hay mucha historia que se empieza, cuando tú empiezas a contar tu historia familiar, por ejemplo, el caso de nosotros, la abuela de nosotros, la descendencia del Valle Huasco, en el Payantume. Y es justamente donde ocurre esta pelea que dice Nelson. Entonces tú empiezas a vincular y empiezas a crear un hilo histórico. ¿Ya? Entonces es importante que toda esta historia que conozcan en algún momento se van a vincular. ¿Ya? No sé, quería opinar. Gracias, Nelson. Hola. Buenas hermana, tardes. se le escucha bien, hermana Grimaldina. Sé una historia de los años. Hay un hermano Diaguita allá en Coquimbo, en el puente Culebrón, para arriba. Hay un río. Hay una historia que cuando pasaban los crianceros con los animales en ese río, fue la cueva del Chivato.
había una culebra grande y se tragaba a los animales. Hay un compañero ahí, un hermano, Dieguita, como le decía, que encontraron cántaros y ahí sacrificaron a su gente, que los changos iban de Coquimbo por el río para arriba, el puente Culebrón, hasta la Cueva del Chivato, a hacer cambio. Y también derrumbaron, hicieron tira esa parte, hicieron casa en la cantera alta que sale hasta el puente Culebrón a la orilla, hasta la Cueva del Chivato, rompieron todo. Y ese hermano, el Rodrigo Alcayaga, el Dieguita, está luchando por conservar todas esas partes. Y también llegaron changos, ahí me contaba él, hay historia que una vez fui a pintar y pinté mi bandera de changuita, mi huipala, en un mural que hicimos la otra vez, en la Talinay. Eso. Gracias, hermana Grimaldina. Ahí, como decía Claudio, hay muchas historias que quizás nosotros conocemos de nuestros territorios y que sería interesante hacer una mirada y abordarlas como sujeto histórico y reescribirlas con una mirada un poco más actualizada a lo que es nuestra realidad. ¿Alguna otro hermano que quiera, tranquilo, otra hermana o hermano que quiera compartir historia o historicidad o mostrarse como sujeto histórico y cómo cuestiona esta trayectoria que hemos visto en el libro, en la que pareciésemos que somos débiles, en que somos sometidos, en que hemos desaparecido, pero en realidad estamos hasta el día de hoy heredándonos cultura, heredándonos conocimientos, tradiciones, leyendas? Está la palabra abierta. ¿Me permite Hola. compartir algo? Ya, le damos a la hermana. Sí, hermana ¿Cómo están? Natalia, bien, se escucha bien, vamos. Ya. Sí, estaba un poco pensando en la historia propia, pues como en por lo que uno parte siempre, ¿cierto? Cuando habla de historia, como la historia personal, en la trayectoria y en la historia también de lo que significa autorreconocerse en el contexto actual, ¿cierto? Con un Estado-nación que siempre a nosotros, por ejemplo, acá en la zona central nos negó, como nos negó el poder reconocernos en la cara indígena de nuestros antepasados. Y en nuestro caso en particular, en esa búsqueda de identidad, porque acá en la zona nuestra la gente no se llamaba chango, se llamaba marero, se llamaba indio pescador, se llamaban de otra forma. Pero digamos que la cultura es lo que en este caso a nosotros nos hace autorreconocernos como parte del pueblo chango, entendiendo que somos distintos dependiendo de la zona en la que nos situamos, porque tenemos, digamos, distintas cosas a partir de las cuales generamos como nuestro sistema de vida, pues nuestra subsistencia. Y me pareció súper igual bonito que la hermana Grimaldina comentara eso de la historia del chivato, porque acá también está, como de la cueva del chivato, y son historias que de repente uno las toma como, porque por mucho tiempo se habló de esas historias como mitos, como algo falso, irreal. Y yo creo que hay muchas historias de ese tipo que están dentro de nuestro pueblo y que es parte como de nuestra, digamos, cosmogonía, por decirlo de alguna forma, y que es como lo que, aparte de lo que es nuestra cultura, nuestras prácticas que seguimos ejerciendo, que no sé, están vinculadas al mar, pero también en parte a la tierra, ¿cierto? Porque uno, en esta zona por lo menos, las generaciones nuestras anteriores alcanzaron a tener el privilegio de no solo saber pescar, sino que saber recolectar todo lo que estaba en la orilla, desde las plantas medicinales hasta, no sé, dependiendo de la temporada, iban a otros cuerpos de agua, iban a buscar ranas, iban a buscar chaguales, algunos criaban animales domésticos para tener ahí en su casa su vaca, sus caballos, sus patos, sus gansos. Tenían sus chacras domésticas también para resistir en la época en que el mar no deja que uno se acerque mucho a sacar nada. Y también las rucas que están ahí en la orilla donde la gente se mueve en la temporada a trabajar en el mar, específicamente en el mar. Entonces como que pienso en la transhumancia también, porque de acá de la secta mucha gente fue para el norte o temporalmente o se quedaron allá
o para el sur también. Entonces, como pensando en cómo escribe la historia por nosotros, pues, así como cómo se hace ese decreto de reconocimiento del pueblo y de los pueblos desde cierta época hacia adelante, en que los empiezan a regionalizar. Igual que pasa como con la ley de pesca, en la que dicen, no, usted en realidad es de esta región y si se pasa de esta región no es perteneciente a un pueblo. O es mucho más difícil que te reconozcan. Entonces, para nosotros como que todo ese proceso, esa lucha, se ha dado a partir de la fuerza que tiene la gente igual acá, como de su cultura, como de tener un arraigo tan grande con el territorio que por todo lo que está pasando también, pues como todo el despojo que se está viviendo, digamos que uno ahora se está como parando frente al Estado, cuestionando la historia que se ha escrito sobre los pueblos originarios, sobre todo en esta zona, que fue desocupada por la oligarquía política chilena, como de indígenas en general, no solamente de los changos, sino que acá no existían para ellos indígenas, entonces como que todos se hicieron mestizos, criollos, chilenos, entonces ahora como asumir esta tarea de reconstrucción de nuestra historia, de nuestra propia historia, es un desafío y es un desafío lindo también, porque nos permite valorizar todo lo que son las prácticas y las memorias de nuestra gente y que están vivas, porque nunca se perdieron. Eso es yo creo lo más importante como de nosotros, aunque digan que no sé, que nosotros no tenemos lengua, según ellos, como una lengua así en estado puro, digamos, como esencialistamente también o sea, yo no digo que no sea importante, hay que recuperar también lo que podamos encontrar y también inventar un poco esa lengua nueva. Y también está como presente todavía en todo lo que uno hace, pues, en lo que recolecta, en lo que nombra. O que, no sé, por no tener un apellido, por ejemplo, porque nosotros teníamos un apellido español, ¿cierto? Que fue puesto por los curas, que fue puesto por los encomenderos, y frente a una situación colonial en la que uno no tenía, o nuestros antepasados no tuvieron otra opción. Entonces, creo que la fortaleza de nuestro pueblo está en eso, en la historia que todavía se vive, en la práctica, y también que la gente porta en su oralidad, en su memoria antigua. Y esa memoria antigua es súper importante ahora en estos tiempos, porque nos habla como de otra forma posible de seguir relacionándonos con la naturaleza sin que desaparezca y sin que nosotros tampoco desaparezcamos. Entonces eso, muchos que tienen lengua, muchos que se visten de o que representan no saben ni siquiera sembrar una papa. Entonces nosotros por lo menos sabemos trabajar el mar, sabemos trabajar la tierra en parte, y tenemos un montón de sabios y sabias que todavía están viejitos, pero saben hacerlo, y yo creo que es un gran desafío para nuestra propia historia recuperar todas esas prácticas y revitalizarlas así, y darle valor a través de nuestros niños también, que ellos también conozcan esa historia que fue negada por tanto tiempo. Eso, hermanos y hermanas. Gracias, Natalia, por esa síntesis grande. Priscila había encendido su micrófono. Si quiere compartir, hermana, también algo a las opiniones que están dando, acompañando lo que dice Natalia respecto a toda la sabiduría. La escuchamos. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Sí, se me tocó, pero como me mencionaste, ya, después de lo que menciona Natalia, pucha, tiene harto sentido lo que comenta. Y sí, pues hay que construir, co-construir. Y pasa que en la bahía, de ahí por ejemplo, en Chañaral, cuando empezaron a llegar más personas, los originarios empezaron a ir hacia los costados. Entonces, allá se llama Punta Infieles. No porque vayan a ser infieles las personas, sino que se les nombró así porque no eran de la Iglesia Católica que estaba en ese momento y no ingresaron completamente al sistema que comenzaron. Entonces, por eso ahí quedó en la historia nombrado como Punta Infieles. Gracias. Ya, tranquilo.
Gracias, hermana Priscila, por esa, aguanten esas infidelidades. Ahora el hermano Pedro quiere compartir unas palabras también. Lo escuchamos, hermana. Buenas noches, muchísimas gracias. Agradecer a todos los que han hablado y no quiero ser muy largo, más bien decir que sí, hay que escribir la historia nuestra y como decían los hermanos, hay que empezar por nuestra familia, ¿ya? Y en la medida en que lo hacemos, vamos conectando. Yo creo que el primer recuerdo que tengo de mi papá hablándome de esto es cuando él decía el abuelo, pero se refería al abuelo de él, ¿ya? Vivía en Pisagua, acababa de llegar a Pisagua, arrancando del ejército chileno, porque vivían en Tocopilla, y arrancaron para Pisagua porque creyeron que ahí no iba a llegar la guerra llegó igual, y entonces dice de que un día llegaron los buques de la Armada, y lo primero que hicieron fue hundir los botes de los changos. Empezaron a hundir los botes de los pescadores. Después de eso, de hundir los botes de los pescadores, recién atacaron el pueblo. Y yo me quedé, durante muchos años, me quedé pensando que por qué habían atacado los botes de los pescadores. Y leyendo unos relatos encontré que Miguel Grau había hecho lo mismo con los botes de los changos de Taltal. También había hundido los botes de los changos de Taltal. Y sí, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué ese ensañamiento de las armadas peruanas y chilenas de hundir los botes de los changos? Y después entendí por qué, porque ambas armadas obligaban a los changos a que les llevaran carbón para las máquinas que tenían ellos los buques. Los buques usaban carbón para moverse y el buque no podía llegar a puerto, pues, eran muy malos los puertos, entonces no había. La forma de conseguir el carbón era exigiéndole a los changos que les trajeran el carbón. Entonces lo primero que hacían estos tipos cuando llegaban a un puerto enemigo era destruir los botes de los changos, porque de esa manera evitaban que estos changos les llevaran carbón al enemigo. Todo esto yo lo fui vinculando hace poco, fue un proceso que duró años, a pesar de que es muy cortito lo que estoy diciendo, pero es importante porque habla del conflicto que hemos tenido con los estados nacionales que nos han desconocido y han abusado de nosotros. Eso. Gracias, hermano Pedro. Claramente la historia en varias partes del territorio nos ha reconocido como los primeros estibadores en la época de la colonia por tener esta tecnología de balsas, de botes que podía movilizar en el conocimiento de la costa, en conocimiento de las mareas y un sinfín de cosas que eran propias de estos territorios. Muchas historias que podríamos rescatar y reescribir, hacer historicidad, posicionarnos como sujetos históricos, resignificar de manera crítica, evaluar, y quizás en esta literatura que está escrita por gente que era lejana pero que observó con alguna sensibilidad, podríamos encontrarnos continuamente como un pueblo que ha estado siempre presente y con eso seguir desmitificando los mitos que hay todavía en algunos profesionales, entre comillas, sesgados, que niegan las características de un pueblo tan complejo y rico como es el pueblo de nuestra y nuestros hermanos. ¿Alguien más que quisiera compartir una historia que haya conocido, una experiencia que tenga, una postura crítica que tenga para cuestionar la historia también? Todavía quedan algunos minutos para que podamos intercambiar relatos. Aquí, don Luis. Sí, yo quería compartir, contradiciendo la historia escrita foránea, ¿cierto?, occidental, donde se referían a nuestros antepasados como hediondo, piojento y una serie de cualidades negativas de nuestro pueblo, ¿ya? Y bueno,
pero también hubieron personas que escribieron sobre nosotros como pueblo, donde claramente decían que el chango era una persona súper inteligente, que era comerciante, que intercambiaba con otros pueblos, donde negociaba con ellos y hacían trueque y hablaban todos los idiomas, ¿ya? Y posteriormente habla un señor que era ingeniero del ferrocarril, ¿ya? En especial aquí en la localidad de Caldera, que cuando Bullrey trae el primer ferrocarril y corre y fabrican, ¿cierto?, las líneas férreas, la instalan las líneas férreas y se mueven desde Caldera hacia Copiapó, llegando la primera estación hasta Monteamargo. Gran parte de los changos del territorio de acá trabajaron en ese ferrocarril, y donde él alaba la inteligencia, ¿cierto?, y la forma de aprender y asumir, ¿cierto?, los trabajos. Y dentro de esa historia, por eso es súper importante rescatar, yo digo, la historia de cada uno de nuestras familias y dejarla plasmado, porque eso puede ayudar a nuestra descendencia a valorar, ¿cierto?, la existencia de nuestros antepasados. En las partidas de nacimiento, por ejemplo, habla cómo los changos y nuestra abuela y tatarabuela se movían conjunto con los clanes, trabajando en el ferrocarril, y iban teniendo, porque eso no nacía de un día para otro, entonces ahí nacieron el ferrocarril en una parte que se llama Punta Gruesa. También habla, por ejemplo, de Pontón 2 y de la extensión de Monteamargo, donde fueron naciendo, ¿cierto?, a través de la partera que era de la familia, fueron naciendo los ascendentes, ¿cierto?, los antepasados del chango Calchilla, que es el padre de mi esposa y compañera. Y efectivamente, también cuando hoy en día se hacen estos estudios, son súper enriquecedor escucharlo, porque llega a emocionar cómo nuestros antepasados, ¿cierto?, se movieron en el territorio, ¿ya?, cómo se internaron en los ríos, cómo llegaron y más allá, inclusive casi a la cordillera, por el conocimiento que tenían de la aguada, el gran estado físico que poseían nuestros antepasados por el hecho de desplazarse grandes distancias, ¿ya? Y también cómo elaboraban los productos para poder llegar a tan distantes lugares. Ya cómo empleaban la sabiduría de cocer las lapas o los moluscos, y después hacer cuelgas, ¿cierto?, y ahumarlas, y ahumar el pescado o charquear el pescado para que no entraran en descomposiciones, y así poder troncarlo por otro alimento que en la costa no existía. Hoy día se hizo el estudio en Huasco, y fue enriquecedor escuchar a los hermanos, donde contaban la historia de su tatarabuelo y su abuelo, ¿ya? Y claro, ahí también les llegaban, por eso es la gran transhumancia que existe, que muchos changos no eran los pueblos que venían del interior y que se hayan radicado en la orilla costa, sino fueron changos que subieron a la precordillera, ¿ya? Y allí en el valle se instalaron y también ejercieron la agricultura en pequeña escala, trabajaron la minería, la ganadería, ¿ya?
y escuchaba a Natalia, hay una similitud de hecho, ¿ya? Pero estamos todos entrelazados en la misma cultura. Así que eso es lo importante de todo esto. Eso quería agregar. Gracias, don Luis. Ya estamos más o menos en la hora de cierre, así que si otro hermano quisiera compartir para pasar a las palabras finales de los hermanos que hoy día nos han acompañado con los importantes conceptos de historia, historicidad, sujeto histórico y la trayectoria del pueblo chango en redefinir la historia. En tan poco tiempo han conseguido bastante y no hay que parar. Así que los dejo, hermanos, y si algún otro hermano quiere compartir una palabra para que vamos cerrando la clase de hoy. Bien, entonces podríamos pasar a las palabras de cierre de Claudio y de don Luis para ir finalizando ya la clase del día de hoy. Bueno, yo me despido de todos y todas. Yo me acuerdo que termino con esto para cerrar. Aquí en Valparaíso se quiere agrandar el puerto, ¿ya? Y para eso van a sacrificar una playa y van a intervenir quizás la única playa que quede, que es Torpedera. Entonces, yo me puse con los pelos de punta porque era la única playa quizás que queda para ir a la playa. Y yo decía, pero ¿por qué tengo esa pelea en la cabeza de defender la playa? Claro, porque yo llevé a mi hija ahí, y me hice un trabajo histórico como sujeto histórico y me puse a contar por qué yo era así. Y recordé a mi familia, po. Yo recuerdo que mi familia en la playa hacían pancitos y pescado y lapa, pues esa era la comida clásica. Y era muy feliz yo en la playa. Entonces, en esa emoción, esa sensación que me lleva a lo que hablaba recién de la utopía, de lo que queremos para nuestro hijo. Tuve esa sensación de ir a defender la playa, que es una playa que no es mía. Pero es mía al final igual, porque está la mar de todo. Entonces, en esta reflexión que yo tengo, por ejemplo, de una lucha tan grande, me fui a una historia pequeña de mi familia, que cuando comíamos pancito o mi abuela hacía pan en la playa, con leña. Y yo creo que a eso tenemos que llegar nosotros a conversar, que nuestra historia es súper importante. Nuestra propia historia familiar es súper, súper importante. Rescatarla, escribirla, que nos lleve un poco para que quede para nuestros hijos, para nuestros nietos, en esa visión de la mar que nosotros tenemos. Con esto quiero cerrar y agradecerle a todos y todas por este pequeño, breve espacio, porque podemos hablar mucho, mucho, mucho. Y ojalá que en el último módulo salgan unos textos bien significativos, bien bonitos de nuestra historia, de nuestra familia. Eso. Bueno, yo agradecer el espacio que lo han dado para poder compartir con las hermanas y hermanos, y solamente invitarlo, tal como Claudio dice, a reflexionar, pensar en el futuro, en el más allá, donde está nuestra descendencia. ¿Qué podemos dejarle? ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer en el presente hoy? Solamente que podamos estar unidos, ¿ya? Que las grandes cosas tratan de destruirlas. Las otras no, porque se van a destruir solas. Así que construyamos a nuestro pueblo, ayudemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y escribamos la historia, a pesar que ya la estamos escribiendo, pero vamos más allá. Así que un inmenso cariño y amor por mi pueblo y también por mis hermanos. Así que muy buenas noches, gracias por el espacio y un gran abrazo. Muchas gracias entonces a todas y todos. No sé si alguien más quiere sumar algo, don Roberto. ¿O se le prendió el micrófono?
Bien, entonces hasta la próxima. Nos vamos a comunicar por el grupo de WhatsApp. Voy a leer unos comentarios que están aquí antes de retirarnos. Dice: muchísimas gracias por este hermoso espacio. Ojalá pueda quedar protegido en torno de las torpederas. Así como todo nuestro mar debe ser cuidado. Un abrazo, hermanas y hermanos. Eso es de Prisi. Natalia dice: gracias, buenas noches, hasta la próxima. Creo que nos queda una clase, me equivoco, solo vamos a confirmar por el chat. Roberto Román dice: gracias por compartir sus vivencias, sus historias, buenas noches. Daniela Bustos dice: el rol de la institucionalidad cultural en torno a los pueblos originarios es la de protección, visibilización, difusión, educación y reintegración de las prácticas ancestrales, como el uso del cuero de lobo, sea medicinal y alimentación. Claudia Figueroa dice: gracias por todo, buenas noches. Y Daniela Augusto: proteger oficios, prácticas ancestrales. Totalmente de acuerdo. Y Natalia Quesada: adiós, gracias. Bien, hermanas y hermanos, entonces estamos. Que tengan muy buena noche, muy buena semana. Gracias por la clase del día de hoy y que estén bien. Estamos al habla entonces y nos vemos pronto. Vale. Chao, que estén todos bien. Que estén bien, Chao. que estén bien, chao, Que chao. estén bien. Que estén bien, Daniel, todos. harta razón y qué lindo lo que escribió. Un abrazo, Dani. Gracias, mi Prisi. Un abracito. Sí, valiente, la mujer valiente, ahí se dice. Un abrazo, chao, chao. Abrazo, amiga. Chao.